Amén, amén, Aleluya. amén. Aleluya, aleluya. Antes de comenzar, quiero saludar a los que están en las redes. Before we start, I want to go ahead and welcome those who are on Les voy social a media. pedir que si conocen a alguien que creen que la palabra le pueda hacer un bien, I want to let them know that if they know somebody and they know that the word is going to do them some good, compartan esta transmisión. go ahead and share this. Quiero darle un saludo especial a mi amada madre que nos está viendo I want to welcome my mother that is watching us y a mi amada hermana, and my beloved sister, dos mujeres que a quienes amo con todo mi corazón. two women that I love with all my heart. Así que mami, te amo So Mom, I love you, y hermana querida, and my beloved sister, tú sabes. you know. Aleluya, aleluya. Aleluya. Les quiero pedir que me acompañen en la palabra en el libro de Josué capítulo 3. I want you to accompany me in the book of Joshua, Josué chapter 3. capítulo 3. Joshua chapter 3. Vamos a estar leyendo el capítulo completo. We're going to read the entire chapter. Como es largo, le voy a pedir a los que se manejan mejor en inglés But since it's long, those who manage English, que lo sigan en la pantalla you may follow it on the screen para honrar el tiempo. so that we can honor time. Si tiene su propia Biblia, sígalo en su propia If you Biblia. have your own Bible, go ahead and follow it in your own Lo Bible. que le quiero decir es que solamente lo vamos a estar leyendo en español. What I'm trying to say is that we're only going to read it and vocally in Spanish. Lee de esta manera. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel y uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado
de Zaretán. Y las que descendían del mar del Áraba al mar Salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Padre, tu palabra es bendecida desde Génesis y Apocalipsis. Father, your word is blessed from Genesis to Revelation. Venimos delante de tu We presencia come before your presence, pidiendo que pases carbón encendido por nuestros labios. asking that you put Nos rendimos a ti your anointing in our para lips. que seas tú tomando el control absoluto de este We servicio. surrender to you so you take absolute control over the De service. esta manera tu pueblo salga bendecido. And in this way, your people may be Te lo blessed. pedimos en el poderoso nombre de Jesús. We ask in the powerful name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen, amen, and amen. Diga conmigo, se abre el Jordán. Say with me, the Jordan is open. Dígalo de nuevo. Say it again. Se abre el Jordán. The Jordan is open. Se abre el Jordán. The Jordan is open. Hay momentos en nuestra vida There's moments in our lives que Dios nos posiciona frente a obstáculos para mostrarnos su gloria. that God faces us before obstacles to show us His glory. Al leer la escritura visualizo While we read scripture, we can visualize que el pueblo de Dios tenía a sus espaldas that the people of God had towards their back el desierto y delante de ellos tenía su promesa. the desert, and before them they had the promise. Sin embargo, entre una cosa o la otra, However, in between them, había un obstáculo. there was an obstacle. El río Jordán crecido. The Jordan River was growing. De ahí les tengo una imagen de cómo se vería el río Jordán crecido. There's a image that you can see that the Jordan River was grown. El pueblo de Israel llevaba 40 años caminando en el desierto, The people of Israel had 40 years walking in the desert, caminando hacia una promesa de Dios, walking towards the promise of God, la tierra prometida. the promised land. Ahora se encuentra a la orilla del río Now you find yourself in the shore con un obstáculo delante de ellos. with an obstacle before El them. río Jordán embravecido. The Jordan River very brave. Y al otro lado del río And on the other side of the está Jordan la River, promesa de Dios. the promise is there. Dios permitió que Israel llegara precisamente God allowed for Israel to get there precisely cuando el río estaba en su peor momento. when the river was in its worst moment. Y usted se dirá, ¿por qué Dios permitió eso? And maybe you ask yourself, why did God allow Y es that? que Dios no quería que ellos llegaran a pensar And is that God did not want them to think que ellos iban a poder llegar a su promesa por su propia fuerza. that they were going to be able to make it to the promised land by their own strength. Muchas veces Dios no nos quita los obstáculos Many times God does not remove the obstacles para que busquemos y dependamos de Él. so that we seek Him and we depend on Him. Hay momentos en la vida There's moments in our life donde sentimos que estamos frente a un río acaudalado. where we find ourselves in front of a river. Pudiera ser una decisión difícil, It may be a difficult decision, un cambio que produce miedo a nuestras vidas, a change that que produces produce miedo a nuestras vidas, fear in our life, una transición que exige valentía. a transition that it requires bravery. Por eso Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. That's why God said to Joshua, be brave and courageous. Y nos encontramos en muchas ocasiones frente a un río acaudalado. And we find ourselves many times in front of that river. Un río que sabemos que por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder cruzar. A river that we know that we're not going to be able to cross through our own strength. Sin embargo, muchas veces However, many times oramos para que el río se abra, we pray so that the Jordan River is open, pero seguimos esperando en la orilla. but we keep waiting on the shore.
Le oramos a Dios para que el río se abra, We pray to the Lord so the river is open, pero seguimos esperando en la orilla. but we keep waiting on the shore. Es como si quisiéramos depender de la soberanía de Dios. It's as if we wanted to wait on the sovereignty of God. Amada iglesia, tenemos que aprender. Beloved church, we have to learn Que ya Dios nos bendijo, that God already blessed us. nos dio su espíritu, He gave us His Spirit. nos perdonó, He forgave us. nos santificó, He sanctified nos us. justificó. He justified us. Ahora nos toca a nosotros Now it is up to us aplicar la autoridad que Él nos dio. to apply the authority that He gave us. Las cosas se logran caminando en fe. Things are done when you walk in faith. Explícame eso en español, Pastor Rubén. Explain that to me in Spanish, Pastor Ruben. Si oramos para que Dios nos dé un trabajo, If we pray so God gives us a job, no podemos quedarnos en la casa we can't wait in the house esperando que nos llamen waiting for them to call us para decirnos el día que tenemos que comenzar a trabajar. to tell us the day that we're going to start to work. Tenemos que salir a buscar el trabajo. We got to go out and get the job. Tenemos que hacer nuestra parte. We have to do our part. Y cuando hacemos nuestra parte, And when we do our part, se abre el Jordán. the Jordan is open. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Josué 3 nos revela un principio espiritual poderoso. Joshua 3 shows us a spiritual principle that is powerful. Y es que el milagro no sucede antes del movimiento, And it's the miracle does not happen until the movement, sino cuando decidimos seguir la presencia de Dios. but rather when we decide to follow the presence of God. Cuando nos santificamos y nos disponemos a dar el primer paso. When we sanctified us and we decide to take the first step. Es por eso que del primer punto que te quiero hablar en esta tarde, That's why the first highlight that I want to talk to you about this afternoon. el Jordán se abre cuando decidimos seguir la presencia de Dios. The Jordan is open when we decide to follow the presence of the Lord. Diga conmigo, el Jordán se abre Say with me, the Jordan River opens cuando decido seguir when I decide to follow la presencia de the Dios. presence of God. En el verso 3 y 4, In verse 3 and 4, Dios le dio una palabra de advertencia al pueblo. God gave a warning to the people. El pueblo debía seguir el arca del pacto, The people had to follow the Ark of the Covenant. símbolo de la presencia de Dios, It was a symbol of the presence of God, tipo y figura de Jesucristo. a type and figure of Jesus Christ. La estrategia no era quedarse a mirar el río, Strategy was not to stare at the river, sino seguir la presencia de Dios. but rather to follow the presence of God. La mayoría de las veces nos tardamos en vencer los obstáculos The majority of time, it takes a while for us to conquer or defeat obstacles porque mantenemos nuestra mirada en los problemas y no en Dios. because we maintain our focus on the problems and not on God. Pero yo quiero que te fijes en esto. But I want you to notice this. Cuando los ojos están puestos en el problema, When our eyes are set on the problem, nace el temor. then fear is born. Cuando están puestos en Dios, But when they are set on God, nace la fe. faith is born. Cuando nuestros ojos están puestos en el problema, When our eyes is focused on the problem se hace más grande. the problem becomes bigger. Comienza a formarse un temor dentro de nosotros. Fear starts to create inside of us. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, But when we focus on God, la fe se hace más grande. faith becomes greater. La enfermedad se comienza a disminuir. And then a sickness starts to La disappear. pobreza comienza a desaparecer. Scarcity starts to leave. Lo que estaba atado comienza a desatarse. What was bound, it starts to release. Por eso tenemos que mantener nuestra mirada en Dios. That's why we have to keep our eyes on God. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. That's what happened to the people of Cuando God. tuvieron que enfrentar al gigante, When they had to face the giant, ellos pusieron su mirada en la grandeza del gigante. they put their focus on the giant. Sin embargo, vemos a David But then we see David, que puso su mirada en la grandeza de su Dios. who put his eyes on the greatness of God.
por lo que el pueblo fue invadido por el miedo, for which then the people were invaded by fear. pero David fue fortalecido por su fe. But David was strengthened by his faith. No permitas que el tamaño de tu Jordán Don't allow the size of your Jordan determine el tamaño de tu fe. determine the size of your faith. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la obra. Put your eyes on the mighty one, Jesus El Christ, autor y consumador de la fe. the author of faith. ¿Cuántos dicen amén hasta How ahí? many of you say amen to that? Aleluya. Hallelujah. El segundo punto que te quiero traer en esta The tarde second highlight that I want to bring you tonight es que el Jordán se abre cuando nos santificamos, is that the Jordan is open when we sanctify cuando ourselves, nos separamos para Dios. when we separate for God. Dios no te pide fuerza ni habilidad. God does not ask you for strength or ability. Dios te pide santidad. He asks for sanctification. Cuando hablamos de santidad no hablamos de perfección. When we're talking about sanctification, we're not talking about perfection, Más bien estamos hablando de rendición. but rather we're talking about submission. El verso Or 5 surrendering. dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Verse 5 says, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Y si Dios te trajo aquí en esta tarde, And if God brought you here this afternoon, hoy te digo, today I tell you, santificaos, sanctify yourself, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. because God will do wonders among us. Si yo fuera tú, yo estaría corriendo por ahí. If I would be you, I would be Yo estaría running. agarrando esa I palabra. would start grabbing that Yo estaría word. brincando. Hallelujah. Santificaos, Sanctify porque yourself, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. because God will do wonders among us. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many of you believe that? Aleluya, aleluya. Aleluya. Santificar significa Sanctify means hacer santo, to be holy, purificar, consagrar, purify, consecrate, dedicar, limpiar y separar. dedicate, clean, and separate. Tenemos que ser separados para Dios. We have to separate for God. Ahora, para ser santificado, el Hijo de Dios tiene que consagrarse. Now, for us to be sanctified, the Lord Jesus Christ has to Consagrarse. consecrate in you. Es decir, tiene que dedicarse y separarse para Dios y para su voluntad. Is to say that you dedicate yourself and you separate yourself for His will. Ahora, cuando nos separamos para Dios, Now, when we separate for God, es cuando Dios hace su parte. is when God does His part. Él hace su parte purificando nuestro corazón y volviéndolo santo. He purifies our heart and He makes it holy. Dios cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. God changes our heart of stone and He makes it into a heart of flesh. Dios nos da un corazón que se alinee con su palabra. He gives us a heart to align to His word. Y cuando nos alineamos a su palabra, And when we align to His word, nos estamos alineando a su poder. we are aligning to His power. Ahorita cuando orábamos, When we were praying earlier, decíamos we were saying que Dios habla y las cosas se materializan. that God speaks and things are materialized. Dios sopla y las cosas cogen vida. God breathes and things take life. Esa es la importancia de caminar en la palabra de Dios. That's the importance of walking on the word of Y es God. por eso que Dios cambia primeramente nuestro corazón. And that's why the first thing He does is changes our heart. Para que nuestro corazón So that our heart sea terreno fértil para la semilla de la palabra de Dios. be fertile ground so that the seed can fall on it. Un corazón que se alinea a la palabra de Dios. A heart that is aligned to the word of God. Amados hermanos, esto es una ley en el reino espiritual. Beloved brethren, this is a law in the kingdom realm. Si queremos que Dios sea glorificado y manifestado por medio de nosotros, If we want God to manifest among us, tiene que ser santificado en nosotros. He has to be sanctified in Él us. tiene que tocar el primer lugar en nuestras vidas. He has to be the first thing in our life. Tiene que tocar el primer lugar en nuestro corazón. He has to be the first thing in our hearts. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas Paul 2:20. said it in this way in Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
asimismo por I mí. have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who Hallelujah. loved me and gave himself for me. Aleluya, qué Hallelujah, palabra. what a word. ¿Cuántos están juntamente con Cristo How crucificado? many of you are crucified together with Aleluya, Christ? dale un aplauso al Señor ahí donde Hallelujah. Give him está. a round of applause. Hallelujah. Hallelujah. Cuando nos consagramos para Dios, nuestro corazón se convierte en terreno fértil. When we consecrate for God, our hearts become fertile ground. Es un terreno listo para ver la obra de Dios. It's a land that is ready to see the works of God. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, Many times we want God to change our circumstance, mientras Dios lo que quiere cambiar es nuestro corazón. while God wants to only change our hearts. La santidad no es un requisito para ser amado, Sanctification is not a requirement to be loved, es un requisito para ser usado. but it's a requirement to be used. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? How many of you want to be used by God? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? How many of you want to be used by God? Aleluya. Amados hermanos, Lisbeth no será conquistada por gente perfecta. Beloved brothers, Leesburg is not going to be conquested by perfect people. Será conquistada por gente rendida a los pies de Dios. It'll be conquested by people that are surrendered to God. Gente que quiera ser guiada por la presencia de Dios. People that want to be guided by the presence of God. Gente que sepa seguir el arca de Dios. People that know how to follow the ark Que of sepa God. escuchar la voz de Dios. That knows how to listen to the Que voice of sepa God. caminar en pos de la palabra que Dios nos da. That knows how to walk in the word that God gave us. ¿O estamos buscando solamente los milagros? Or are we only looking for miracles? Es una pregunta que realmente no las tenemos que hacer. It's a question that we should ask ourselves. Yo como pastor y predicador, Me as a pastor and a preacher, una de las cosas que tengo que estar pendiente one of the things that I got to be paying attention to es cuál es la motivación por la que hago lo que hago. is what is my motivation to do the things that I do? Si quiero que la gente me vea Do I want people to see me, o quiero adorar a Dios. or do I want to worship God? ¿Estamos buscando los milagros o estamos buscando al Dios de los milagros? Are we seeking the miracle, or are we seeking the God of the miracles? La palabra nos muestra que el río se abre para un pueblo que ha decidido apartarse para Dios. The word shows us that the rivers are open for those who separate themselves for God. ¿Te conviene apartarte para Dios? It is better if you separate for God. Un pueblo que esté dispuesto a seguir el arca del pacto People who are willing to follow the ark of the covenant. va a ver el río Jordán abrirse delante de él. They will see the Jordan River open before them. Si Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel, If God opened the Red Sea for the people of Israel, si abrió el Jordán, if He opened the Jordan, ¿qué te hace pensar what do you think que en el día de hoy that today no puede abrir el Jordán a tu favor? He could not open the Jordan for you? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. God is the same as yesterday, today, and forever. No ha perdido ni una gota de su poder. He has not lost not even an inch of His power. Yo creo que cada vez se hace más fuerte. I think that He makes Himself even Porque la greater. palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. He says in His word that it'll become powerful, more powerful. Aleluya, aleluya. Amen. Ay, Dios mío. La palabra nos muestra que el río se abre para un pueblo que está dispuesto a seguir el arca. The word shows us that the river is open for those who are willing to follow the ark. Un pueblo que ha decidido apartarse para Dios. People who are willing to separate for God. Un pueblo que esté dispuesto a vivir rendido a la palabra. People who are willing to surrender to the word. Otra de las enseñanzas que la palabra nos da es Another teaching that the word gives us que cuando Josué llamó al pueblo a consagración, is that when Joshua called the people to consecrate, Dios comenzó a honrar a Josué. God started to honor Joshua. Dios comenzó a honrar a Josué. God started to honor Joshua. El verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, Verse 7 says, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así
estaré contigo. And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all of Israel, Hallelujah. that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Como hijos de Dios debemos de buscar la honra de Dios. As people of God, we should seek God's honor. La palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. The word says La bendición de Jehová es la que enriquece that the blessing of God is the one that makes you rich, y no añade riquezas con ella. and it doesn't add riches to it. Cuando los hombres nos honran es bueno. When people honor us is good. Y tenemos que aprender a honrar a los hombres de Dios. And we have to learn how to honor the men of God. Amados hermanos, tenemos que aprender a honrar a los hombres de Dios. Beloved brothers, we have to learn how to honor the men of God. Cuando honramos a los hombres de Dios, When we honor the men of God, estamos honrando a Dios. we are honoring God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen to that? Pero la honra que proviene de hombre But the honor that comes from man, se desvanece. it vanishes. Sin embargo, la gloria, la honra que viene de Dios Now, the honor that comes from God es eterna. is eternal. Es por eso que nosotros la honra que debemos de buscar That is why the honor that we should seek es la honra de Dios. is the honor of God. Dios honró a nuestro Señor Jesucristo God honored our Lord Jesus Christ cuando dijo, este es mi Hijo amado When he en said, quien tengo complacencia. This is my beloved Son who I am pleased with. Aleluya. Hallelujah. Y el tercer punto que te quiero compartir en esta tarde And the third highlight that I want to share with you tonight es que el Jordán se abre cuando damos el primer paso. is that the Jordan River is open when we take the first step. En los versos 13 al 16, In verses 13 through 16, las aguas no se detuvieron mientras los sacerdotes estaban observando desde la orilla. the water did not open when the priests were looking from afar. El río comenzó a abrirse cuando los pies tocaron el agua. The river opened when their feet touched the water. Es decir, cuando la obediencia fue puesta en acción. Is to say when obedience was put into action. Cuando se dispusieron a obedecer la instrucción de Dios. When they were willing to obey the instructions of God. Esto me deja ver que la fe no comienza, This allows me to see that faith does not start, o mejor dicho, no consiste en ver para creer, or better yet, it doesn't consist to believe when I see, sino en obedecer para poder ver. but rather to obey so that I can see. Porque cuando obedecemos a Dios, Because when we obey God, el poder de la palabra se pone en acción. the power of the word becomes action. Recuerda la predicación, dos poderes, una transformación. You remember the preaching, two powers, one transformation? El primer paso es escuchar la palabra de Dios. The first step was to hear the word of God, Y el segundo es obedecerla. and the second to obey it. Cuando obedecemos a Dios, And when we obey it, se abre el Jordán. when we obey God, the Jordan River is open. Aleluya. Hallelujah. Muchas veces no vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor, Many times we don't see the mighty hand of God working in our favor porque no estamos dispuestos a mojar nuestros pies. because we're not willing to wet our feet. Vemos problemas que tenemos la capacidad para resolver We see the problem of the ability that we have to resolve it, y no nos movemos a ayudar a nuestro prójimo. and we don't go and help Y perdemos de vista and we lose sight. que es cuando nos movemos a ayudar al prójimo. And is that when we go and we move to go help our neighbors, Eso se convierte como en una llave espiritual. that's like a spiritual key. Cuando dejas de ser para ti, When you stop being yourself para resolver el problema de otro. to resolve somebody else's problems, Y no estamos dispuestos a mojar nuestros pies. and we're not willing to wet our Y feet. yo entiendo que suceden muchas cosas. And I understand that a lot of things Y, can y hemos happen. recibido azotes en nuestro caminar. And we have received beatings Y in nos our han walk, fallado. and they have Y failed la us. persona que debió de amarte fue la que te dejó caer. And the person that was supposed to love you, they were the ones who let you fall. Pero si nosotros queremos conquistar, But if we want to conquer, tenemos que ser capaces we got to be able de dejar el bagaje que quedó atrás to let all of our burdens behind y concentrarnos en lo que está al frente. and to concentrate on what's in front of La us. palabra dice que las cosas viejas pasaron, aquí son
todas hechas nuevas. The word says that old things pass and everything is made new. Sin embargo, cuando observamos la palabra, But when we observe the word, amados hermanos, esa no fue la actitud de los sacerdotes. beloved brethren, that was not the attitude of the priests. Los sacerdotes fueron capaces de mojarse los pies The priests were able to wet their feet, y permanecieron firmes en medio del Jordán and they remained firm in the midst of the Jordan, para que el pueblo de Israel pasara por completo. so that the people of Israel can Ellos completely cross over. Ellos fueron capaces They were able de mojarse los pies, to wet their feet, cargar el arca, to carry the ark, permanecer firme. remain firm. Tuvieron resistencia They had resistance hasta que todo el pueblo de Israel cruzara el Jordán. until all the people of Israel can cross the Jordan. La palabra dice que eran como 1,000,000 de personas. The word says that there were like 1 million people. Usted sabe la resistencia que debe de haber, You know the resistance that there would have been, para que tenga una idea. so that you have an idea. Además de que los comentarios dicen que el río se abrió por 16 millas. Even though that 16 millas it opened for 16 miles, que pudieron haber pasado rápido, that pero como quiera, 1,000,000 de gente they could have walked maybe pretty fast, but 1 million people no es fácil. is not easy. Pero ellos fueron capaces But they were able de ponerse en la brecha to put themselves on the gap por el pueblo de Dios. for the people of Israel. ¿Y qué me quieres decir con esto, pastor? And what do you want to say with this, Pastor? Aguántate. Hold on. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 7. Look what Revelation, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Revelation 1:5, and from Jesus Christ, the faithful witness, to the firstborn from the dead and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. and he Amén. has made us kings and priests to his God and Father. To him be the glory and dominion forever and ever. Amen. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? How many of you have Christ in your heart? Levanten su mano sin miedo. Raise your hand, raise your hand. La palabra dice The word says que tú eres rey y sacerdote del Padre. that you are king and priest of the Father. Eso nos reta. That challenges us. Eso pone una carga sobre nosotros. That puts a burden over us. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Look what 1 Peter 2:9 says. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Eso no lo digo yo, I didn't say that. eso lo dice la palabra. The word says that. La palabra establece que somos reyes y sacerdotes. The word establishes that we are kings and priests. Y como sacerdotes del Padre debemos de realizar nuestra función aquí en la tierra. And as a priest of the Lord, we should establish his kingdom here on earth. Y si se te olvidó cuál es la función del sacerdote, And if you forgot what the function of a priest is, el sacerdote es la representación de Dios ante el pueblo. the responsibility of the priest is to represent the Lord in front of the people. Y el representante del pueblo ante Dios. And the representation before the people, before God. Quiere decir que como sacerdote tenemos varias responsabilidades fundamentales. So as priests, we have a lot of fundamental responsibilities. Número 1, custodiar la presencia de Dios. Number one, to take care of the presence of God. Correcto. Número 2, discernir entre lo bueno y lo malo. Number two, to discern between the good and evil. Y
y guiar a las personas a Cristo. and to guide people to Christ. ¿A quién estás guiando a Cristo? Who are you guiding to Christ? Hazte esa pregunta. Ask yourself that ¿A question. quién estás guiando a Cristo? Who are you guiding to Christ? El Padre no envió a su único hijo The Father did not send his only beloved Son por mero capricho. just because he wanted to. El Padre envió a su único hijo The Father sent his only beloved Son porque tiene amor por las almas because he has love for the souls. y nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes And he called us his kings and priests para que seamos los representantes so that we could be his representation entre él y el pueblo between him and the people y entre el pueblo y él. and between the people and him. Aleluya. Hallelujah. Diga ouch aunque sea. Say ouch. Amados hermanos, cuando el Jordán se abre, When the Jordan is open, termino con esto, concluyo con esto. and I'm concluding with this. Cuando el Jordán se abre, When the Jordan is open, comienza una nueva temporada. a new season starts. Cruzar el Jordán significó el final del desierto para el pueblo de Israel. To cross the Jordan River, it's the ending of the desert for Israel Y el comienzo de la conquista. and the beginning of the conquest. Después del Jordán vino Jericó, After the Jordan, Jericho came. vinieron las batallas, Then the battle started, la posesión de la herencia. the possession of inheritance. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with this? No porque se abre el Jordán, Not because the Jordan River is open, vamos a dejar de tener luchas, we're not going to stop struggling. obstáculos. We're not going to have obstacles. Vivimos de gloria en gloria We live glory to glory y de victoria en victoria. and victory to victory. Cada situación Every situation que nosotros enfrentemos that we face es una plataforma para Dios desatar su gloria. is a platform for God to release his glory Y nosotros visualizar su victoria. and for us to visualize his victory. Ante cada situación, Before every situation, Dios se da a conocer en medio de nosotros. God is known among us. Los ríos que Dios abre The rivers that God opens, no son nuestro destino. it is not our destiny. Más bien son la puerta hacia una nueva dimensión, But rather it's a door to a new dimension, una nueva temporada. a new season. Quizá hoy tu Jordán sea Maybe your Jordan today is. una enfermedad, It could be a sickness. una crisis familiar, It could be a family crisis, un llamado ministerial, a ministerial calling, un temor que te paraliza, a fear that paralyzes you, una decisión difícil que tomar, a decision that maybe is difficult that you need to do, una crisis financiera. a financial crisis. Yo no sé cuál es tu Jordán. I don't know what your Jordan is. A ti que me sigues en las redes, You that follow on social media, yo no sé cuál es tu Jordán. I don't know what your Jordan is. Pero escucha bien. But listen carefully. Sé I know que cuando tú pones los ojos that when you put your eyes en el autor y en el consumador de la fe, in the author of faith, en nuestro Señor Jesucristo, in our Lord Jesus Christ, Él escucha tu oración he hears your prayer y es capaz de abrir el mar rojo, and he is willing to open the Red Sea. es capaz de abrir el Jordán. He is able to open the Jordan River. Él es el Dios que sana, He is the God that heals. Él es el Dios que liberta, He is the God that Él es delivers. el Dios que transforma. He is the God that transforms. Pero tienes que ser capaz But you have to be able de abrir tu to corazón open up your heart y decirle, Señor, and say, Lord, heme aquí, I am here. envíame a mí. Send me. No te estoy hablando porque lo he escuchado hablar de otro. I'm not talking because I have heard it from others. Te estoy hablando porque lo viví en carne propia. I am talking to you because I lived it in my own flesh. Así que en esta hora te invito So therefore, in this time, I invite you a que le abras tu corazón a Jesús. that you open up your heart to Jesus.
que te arrepientas. that you repent. El reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven is near. Arrepentíos y convertíos Repent and convert para que haya tiempo de refrigerio delante de su presencia. so that there could be times of refreshment before the Lord. Si estás ahí If you are here, if you're there, y quieres un cambio en tu vida, and you want change in your life, dile ahí donde estás al Señor. say right there where you're at to the Señor Lord. Jesús, Say, Lord Jesus, entra en mi corazón. enter into my heart. Si has hecho esta oración, If you've done this prayer, pon en los comentarios. put it in the comments. Jesucristo es mi Salvador. Jesus is my Savior, Y estaremos orando por ti. and we will be praying for you. Amada iglesia, quiero que entiendas algo. Beloved church, I want you to understand something. Si Dios te llevó a enfrentar ese río, si Dios te llevó a enfrentar ese río, If God made you face that Jordan River, no es para dejarte en vergüenza. is not to leave you in shame. También Él abrirá el camino para ti. He will open the way for you. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He's not man to lie or son of man to repent. Habló Dios y no hará. Did not God not speak and not do? El Jordán no se abrió por la fuerza del pueblo, The Jordan River did not open by the strength of the people. se abrió por la presencia de Dios. It opened because of the presence of the Lord. La santificación del pueblo y la obediencia de los sacerdotes The sanctification of the people fue lo que movió la mano de Dios a su favor. and of the priests is what moved God's mighty hand over the. Tal vez te encuentras hoy frente a un río que por tu propia fuerza y habilidad es imposible de cruzar. Maybe you face a river that with your strength and your ability you can't open. Pareciera ser que no puedes cruzar, It might be that you can't even cross. pero Dios te dice, But God tells you today, no temas, do not fear. da el primer paso. Give the first step. Yo abriré lo que tú no puedes abrir. I will open what you cannot. Hoy Dios está buscando personas Today God is looking for people que como aquellos sacerdotes estén dispuestos a mojarse sus pies. that like those priests, they are willing to wet their feet. Personas que estén dispuestos a olvidarse de su problema por un momento People who are willing to forget about their problems for a minute y sean capaces de extender la mano and that they're able to stretch out their hand a su prójimo. to their neighbors. A veces nos concentramos en ver los regalos que vienen envueltos en papeles muy bonitos. Sometimes we focus on the gifts and the paper that wraps the gifts. Regalos que las cajas son grandes, The gifts that are, the boxes are really big, que tienen lazos, tienen bombas. that they have bows and balloons. Eso es lo que nos llama la atención. That's what calls our attention. Pero tenemos que tener cuidado. But we got to be careful Que Dios no nos mande la bendición. that God doesn't send us the blessing Es un regalo mal envuelto. in a gift that is not so pretty wrapped. Ya es tiempo de dejar de ser oidores It's time to stop being hearers, y convertirnos en hacedores de la palabra de but Dios. become doers of the Word of God. Si estás aquí If you are here y has escuchado la voz de Dios, and you have heard the voice of God,